Hablando de consumo de sustancias, cada vez más jóvenes y cada vez a una edad más temprana se consume sustancias hoy, ¿no? Sí, el alcohol es una sustancia y los chicos cada vez llegan más tempranamente al consumo de alcohol. La previa empieza a los 13, 14 años, escondidos, Y eso que el cerebro termina de madurar después de la segunda después década. de claro, entonces después de los 20 y pico de años, el frontal recién ahí termina de madurar. El cerebro, con la cantidad de alcohol que tomaron, está como más friable, está como más frágil. Y esto es lo que yo les explico a los chicos. Vos tomás una copa de alcohol en un determinado momento y tomás 2 litros de alcohol en un breve periodo, pero el hígado es como un colador fijo. Siempre va a colar la misma cantidad de alcohol para sacarla. Con lo cual, lo que no pasó por ese hígado sigue circulando e impregna el cerebro. Y hace algo que le genera fragilidad. Es como una esponja que se rompe fácilmente. ¿Por qué es tan difícil hablar de salud mental en niños? Un buen tema. Tiene como mala prensa hablar de los problemas emocionales en la infancia. ¿Debemos hablar? Es que claro que debemos hablar porque los niños tienen dificultades emocionales o neuroconductuales o neuropsiquiátricas, igual que los adultos. O sea, toda la patología del adulto empieza muchas veces a expresarse en la infancia. Lo que pasa es que nos da miedo. Somos una sociedad que tendemos a mirar la infancia como un lugar idílico muchas veces. Y la realidad es que a los chicos les pasan un montón de cosas y tenemos que poder mirarlas para poder detectarlas a tiempo, y muchas veces la investigación y la ciencia ha demostrado que podemos intervenir en el curso de algunas patologías o dificultades, y cambiarlo, y que el devenir de esa patología no sea una interrupción en la vida del adolescente o del adulto. Por eso tenemos que poder mirar con ojo no normalizador. Tenemos una mirada de lo pediátrico, que todo ya va a llegar, todo ya va a ser. Y eso lamentablemente entorpece y atrasa la posibilidad de una buena intervención. ¿Cuándo hablamos de etiqueta de una sintomatología y cuándo hablamos de diagnóstico? ¿Cómo podemos diferenciar esas dos cosas? El término etiqueta es un término peyorativo, lamentablemente. Y la realidad es que los trastornos emocionales, los trastornos neuroconductuales son trastornos de la medicina. En la medicina trabajamos con diagnósticos. Si yo tengo un dolor de estómago y no sé qué diagnóstico es, puedo estar tratando una patología muy severa con un antiácido y no sería lo indicado. Si yo no sé qué le pasa a alguien, no puedo intervenir. Etiquetar es como poner, la gente lo dice, es como ponerle un sello a algo que no va a tener cambio. Y en realidad esto no es así. Tener un buen diagnóstico es lo que nos va a permitir poder generar una buena intervención para poder ayudar a ese niño a que pueda transitar, mejorar y salir de esa situación. Entonces, dar un diagnóstico o buscar un diagnóstico, es tan importante que los padres puedan tener un diagnóstico cuando hacen consultas con distintos profesionales. Eso es fundamental. Muchas veces los papás están años en un tratamiento y no saben por qué con su hijo. Y esto es como, es una pérdida de recursos, de energía, de tiempo y de la oportunidad ideal para poder dar un cambio. Entonces, el diagnóstico da una hoja de ruta. Nos permite salir a la ruta sabiendo a dónde queremos llegar. Si quiero ir a Mar del Plata, sé que tengo que ir por la ruta 2. Ahora, si no sé dónde tengo que ir, puedo agarrar cualquier lado y voy a llegar a cualquier lado, lo cual no siempre va a ser satisfactorio. Así que está mal llamar al diagnóstico etiqueta. Etiqueta es algo que no nos ayuda. El diagnóstico es fundamental y los padres deberían exigir diagnósticos cuando están en tratamientos con sus hijos, porque esto los va a ayudar en el futuro a poder recurrir a buenas alternativas de intervención. Muchas veces los padres no aceptan el diagnóstico. Es un tema, es doloroso. Cuando uno tiene un hijo que tiene alguna dificultad, muchas veces prefiere pensar que es por algo que uno está haciendo mal, porque si el foco de lo que le sucede tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, lo puedo modificar. En cambio, si sucede porque tiene algún trastorno biológico, tiene algún desafío en el neurodesarrollo, ya no está dentro de mi estatus poder modificarlo al 100%. Sin embargo, el diagnóstico es lo que le va a permitir al padre tener estrategias para poder ayudarlo en ese trastorno. Supongamos que tenés un chico con un
trastorno cognitivo, que tiene una dificultad en el aprendizaje. Posiblemente yo no puedo mejorar la dislexia porque haga cambios en mi forma de estar cerca de mi hijo, pero sí voy a tener la posibilidad de saber qué lo va a ayudar, qué profesional es el que lo tiene que ayudar y qué le tengo que pedir al docente que haga para que le vaya mejor. Entonces es importante. ¿Qué pasa con un chico disléxico donde el colegio no se da cuenta o no tiene interés o conocimiento sobre el tema, cuando los padres no tienen las posibilidades de que lo vea un profesional experto? ¿Qué pasa con ese chico? La verdad que en los últimos años sobre dislexia hemos aprendido un montón y los docentes se han capacitado mucho en nuestro país. No tanto como uno querría, siempre queremos más. Pero hoy el docente no debería hacer el diagnóstico, debería poder detectar que algo no funciona. Pero ya cada vez más capacitamos a los docentes en cuáles son las estrategias para poder ayudarlos. ¿Cómo podría definir la dislexia? ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un chico que después de un determinado tiempo, 6, 8 meses de haber estado expuesto al aprendizaje de la lectoescritura, no la logró hacer. O sea, por definición, eso es dislexia. Después podemos ver si Es algunos una chicos le alteración en la llevan... lectoescritura. Es una alteración en la lectoescritura y fundamentalmente en el proceso lector. La generalidad de los chicos, Y no depende de la inteligencia. no, Porque muchos chicos con dislexia sienten que no son inteligentes, sino es que la dislexia es independiente. El trastorno de aprendizaje, como decir, porque corre mal, es un chico torpe al 100%, no, es torpe motrizmente en las piernas, pero por ahí es excelente dibujando. Entonces, la dislexia es una cosa, es una dificultad muchas veces para que los chicos puedan saber cómo suenan las vocales con las consonantes, ¿sí? Y entonces no ven la L con la A, pero no saben que eso tiene un determinado sonido. Es un proceso más bien que tiene que ver con lo fonológico, esto los especialistas lo saben bien, y es un problema que se reeduca y que se trabaja, cuanto antes mejor, obviamente. los adultos, cuando están deprimidos o ansiosos, pueden verbalizar ciertos síntomas. Mm. ¿Cómo hacen los chicos? ¿Cómo es la conducta de un chico depresivo, ansioso? ¿Qué puedes hablarnos de cómo detectar en un chico que puede estar teniendo una depresión o un trastorno de ansiedad? Es muy interesante porque los chicos, por su proceso cognitivo, muchas veces no tienen las capacidades como para poder reconocer por qué están como están, pero lo sienten. La sensación de ansiedad, de malestar frente a exponerse a algo que les da miedo. Ansiedad es tener miedo a algo. ¿M? Es un miedo Es anticipatorio. un miedo, claro, es una idea que te pone en alerta. Es una preocupación que te pone en alerta y que lo sienten físicamente. En general, las manifestaciones en los chicos no son muy específicas, tanto del estado de ánimo como de la ansiedad. Suelen ser muy inquietos, muy irritables, están irritados, están fastidiosos, lloran, se niegan. En general lo manifiestan como un trastorno de conducta, los papás no saben qué les pasa. Y es tarea del especialista poder encontrar qué otros síntomas acompañan. En general, en lo que es el trastorno de ansiedad, suelen evitar cuestiones, suelen quedarse más en casa, suelen evitar, si es una cuestión de ansiedad por rendimiento escolar, ir a la escuela, si es más social, juntarse con compañeros o hablar en clase. Entonces uno va buscando y va haciendo la ruta de qué es lo que genera estos síntomas, en qué momento su hijo empieza a quedarse en casa o frente a qué cosas, ¿no? Va al baño y a bañarse y le pide que tenga la puerta abierta. O sea, hay un montón de síntomas que a nosotros nos permiten ver que esas conductas que generan malestar tienen que ver o con depresión o con ansiedad. Yo sé que existe porque estudié, investigué y publicamos papers sobre trabajo científico sobre eso, pero hay un debate todavía instalado si existe el ADHD o no. ¿Existe el ADHD? Como que no, existe el TDAH o ADHD, como existe la diabetes. ¿Y qué es? Contanos un poco. No tenemos dudas, Contanos, contanos. es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno que viene con uno, que en el Tiene 70%, alta incidencia genética, ¿no? sí, el 70% de los casos se puede explicar por genes. No hay un solo gen, esto sí es Sí. importante, son Está varios bien, los pero la, genes. la incidencia genética quizás es más importante que en otros trastornos mentales. Pero sí, en realidad es más que incluso en la altura. O sea, si nosotros tenemos un hijo petizo y el
pediatra mira al padre y dice, pero ¿cómo va a tener un hijo alto si usted es petizo? Eso tiene un porcentaje de incidencia importante de lo genético, obviamente, y no lo dudaríamos. Bueno, el TDAH es más que la incidencia genética, la presencia. La realidad es que es un trastorno que abarca toda la vida y esto también es importante tenerlo en cuenta. Hace 20 años atrás creíamos que solamente era un trastorno de la escuela y hoy sabemos que es un trastorno que abarca todas las esferas de la vida del individuo a lo largo de toda la vida del individuo. Y es un trastorno que tiene que ver no solamente con la atención, porque no es que no es atento, sino que no puede focalizar en algo que es relevante en ese momento y por ahí está en el aula o en una tarea y está prestando atención a todo, no puede jerarquizar la atención. Muchas veces hay confusión porque para los que le interesa, para el tema que le interesa, son muy atentos. Claro, hiperfocalizan. 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 Eso es un recurso que a veces, porque esto tiene que ver con circuitos atencionales que son difíciles tal vez de entender, pero que lamentablemente hay un desfasaje o hay una distorsión de estos circuitos que hacen que hiperfocalicen en aquello que sí les interesa, pero que cuando están en algo, una clase de ciencias que no les interesa mucho, van a estar pendientes de lo que pasa atrás, de lo que pasa en la ventana. Pero es mucho más que la atención, Facundo, y esto me parece que es importante traerlo al juego. Es un trastorno en la organización de la conducta, en la organización de las tareas, en la regulación emocional y conductual, en el freno inhibitorio, en poder planificar. O sea, lo que hoy sabemos es algo que los neuropsicólogos, por suerte, nos han dado un montón de luz sobre esto, que son las funciones ejecutivas. ¿Mm? Y las funciones ejecutivas están totalmente alteradas en lo que llamamos déficit de atención. Por eso no es solo de atención, es un déficit de todas las funciones ejecutivas y nuestra vida está regulada. Para yo llegar a tiempo a esta entrevista, tuve que enganchar a ver a qué hora terminaba de atender, cuánto tardaba el tráfico, tuve que planificar mi venida acá. Eso es una función ejecutiva que yo pongo en funcionamiento. Eh, Tuve que pensar si me iba a peinar, si no, si me iba a maquillar. Todo eso lo fui armando durante la mañana para poder llegar a tiempo. El que tiene TDAH, esa función que es de planificación, por ahí está toda la mañana diciendo tengo que salir para ir a la entrevista con Facundo y media hora antes se engancha con algo y se le pasó el tiempo y llega tarde. ¿M? Porque le pintó ponerse a ordenar el cuarto y se le fue. O empieza a estudiar y se le abren un montón de ventanas en la computadora o en el libro y empieza, pero era un mamífero lo que estaba viendo y hay cuántos otros mamíferos y de golpe se le pasó el tiempo. Y está asociado la desatención, todo lo que vos graficás también a clústeres de ansiedad, de obsesiones, de depresión. O sea, es esta personalidad que vos describís, pero puede estar asociado a otras condiciones. El 70% de quienes tienen TDAH tienen algún otro trastorno junto con eso. Por ejemplo, Por ejemplo, trastorno de ansiedad es muy común, trastorno del estado de ánimo, ya sea depresión o trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, tics, muy frecuentemente se asocia con eso. Y entonces eso hizo que muchas veces los papás o los individuos adultos consultan por eso y el profesional se queda con eso y se pierde de ver que por debajo había un TDAH. Bueno, ni que hablar en la adolescencia, trastornos de conducta o consumo de sustancias. Eso son factores que están muy asociados con esta cuestión. hablando de consumo de sustancias, cada vez eh, más jóvenes y cada vez a una edad más temprana se consume sustancias hoy, ¿no? Sí, las sustancias, porque tenemos una cuestión, y más en los medios latinos, el alcohol es una sustancia y los chicos cada vez llegan más tempranamente al consumo de alcohol. Hoy, ¿qué estás viendo? ¿Qué edades? Y la previa empieza a los 13, 14 años, escondidos, Y eso que el cerebro termina de madurar después de la segunda después de década. claro, entonces después de los 20 y pico de años, el frontal recién ahí termina de madurar y el alcohol, y aparte, ¿sabes lo interesante que es esto? El alcohol no solo que es dañino, que sí lo sabemos, los chicos no tienen ni idea de cómo se consume alcohol. Y entonces mezclan sustancias, hacen unos combos que son bombas molotov realmente. Y tampoco tienen el cuidado, que para mí es muy importante, de
de dar la señal de alarma cuando un compañero o un amigo tomó de más. Muchas veces los adolescentes, si alguno de ellos tomó de más y volcó, como ellos mismos dicen, van, lo meten en la casa, lo dejan durmiendo y por ahí vomitó en la noche. O sea, como les da miedo denunciar que su amigo tomó de más, no le avisan al papá. Y a veces eso requiere de ir a una guardia, o se agarran a las piñas. ¿Y por qué tienen accidentes? ¿Por qué tienen traumatismo? Porque el cerebro, con la cantidad de alcohol que tomaron, está como más friable, está como más frágil. Y un pequeño golpe del cerebro contra la calota, contra el cráneo, hace una ruptura. Y se caen y vos decís, pero porque tomaron mucho, porque el hígado, y esto es lo que yo les explico a los chicos, vos tomás una copa de alcohol en un determinado momento y tomás 2 litros de alcohol en un breve periodo, pero el hígado es como un colador fijo, siempre va a colar la misma cantidad de alcohol para sacarla. Con lo cual, lo que no pasó por ese hígado sigue circulando e impregna el cerebro y hace algo que le genera fragilidad, es como una esponja que se rompe fácilmente. El rol de los padres, cuando los padres ven en los chicos cambio de conducta, que algo no anda bien, van a un psiquiatra infantil o una psiquiatra infantil, eh, también en cierta manera son los otros enfermos, porque están llenos de angustia, de miedo. ¿Qué les pasa a los padres cuando tienen un chico o una chica con un trastorno mental y qué deberían hacer? La verdad que tener un chico, un hijo que tiene alguna dificultad a todos nos complica, desde una fiebre hasta un trastorno mental o un trastorno de conducta. No la pasamos bien. Lo primero que hay que hacer es confiar en la persona que uno va, no hacer una especie de rally buscando otras opiniones. A veces lo que uno ve es que como no me dice lo que a mí me satisface, sigo buscando y en ese seguir buscando perdemos tiempo. ¿M? En general, lo que nos sucede a los papás es que lo que querríamos es que no le suceda nada, entonces buscamos aquel que nos diga que es pasajero, que ya va a pasar, que rápidamente con una terapia va a desaparecer. Y muchas veces eso no es tan así, es una buena intención, pero no es la técnica más adecuada. Una de las grandes dificultades que tenemos como papás es poder aceptar que hay un trastorno por ahí que necesita algún abordaje, incluso farmacológico. Hay mucho mito en relación a medicar a un chico. Contanos de ese mito. En realidad se cree que si medicamos a un chico es para siempre, o es muy grave, o ya está, perdimos la posibilidad de que sea un chico sano. Y la realidad es que la medicación psicofarmacológica hoy nos permite revertir patrones de funcionamiento y a veces son periodos cortos, son unos meses, un año, no es para toda la vida. Esta es la primera pregunta de un papá. Cuando vos hablas de medicación te dice, ¿y es para siempre? No, la verdad que no. No, porque la medicación es un fertilizante para que las estrategias terapéuticas funcionen. Y los chicos tienen un cerebro todavía muy plástico, o sea, que es sumamente modificable por las estrategias terapéuticas que hagamos. Entonces, la medicación me permite entrar más fácilmente, me permite que el chico me escuche, que, que salga del aislamiento si está deprimido. Y a partir de eso yo voy a poder empezar a trabajar en mejorar sus habilidades sociales, en mejorar su capacidad eh, por ahí en la escuela. Pero la medicación no es para siempre, no es sinónimo de gravedad, no es sinónimo de cronicidad ni de que se va a ser dependiente, que esta es otra de las fantasías. Eh, Vos sos una persona joven, pero con una larga trayectoria y has crecido en tu carrera junto con el crecimiento de las redes sociales. Sí. ¿Cómo está ahí? Si vos te imaginas como psiquiatra infantil hace una década y pico, y ahora, ¿cómo ves el incremento de la adicción que hay a las redes sociales, al teléfono y tu trabajo? ¿En qué viste la diferencia? Y después vamos a lo específico, a Mm. cuántos sugerís y demás, pero ¿qué ha pasado en tu vida como psiquiatra con el crecimiento de las redes sociales? Yo soy una yo vengo de hace 30 años y para mí
que un médico hablara por televisión no estaba bien visto. ¿Te acordás que estas cosas no se usaban, menos acá en los centros urbanos? Sin embargo, hoy yo creo que las redes sociales desde lo profesional nos permite llegar a un montón de familias que de otra manera no tendrían acceso al conocimiento. Y nos permite darles un montón de estrategias que de otra manera no llegarían. Lo que pasa es que hay de todo. Cualquiera cree que puede salir a dar consejos en las redes sociales, pero la verdad que yo creo que son un gran avance las redes sociales. Yo creo que esto que nosotros estamos haciendo va a permitir que muchas familias tal vez se les prenda la lamparita y digan, uy, che, por ahí lo que a este pibe le pasa no es que es un mal educado, un mal llevado, un caprichoso, por ahí le pasa algo. Y si llegamos a una familia que se le prenda y que vaya y que consiga, ya está. Esto es buenísimo, Facundo. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer con muchísima responsabilidad. Yo, en los últimos 5 años, te diría, pandemia adelante, las redes sociales nos han permitido estar en comunicación. Con lo bueno y lo malo que tiene eso. Acá no me parece que el problema es el instrumento, es lo que hacemos con ese instrumento. ¿Cuánto debería un chico que está haciendo la secundaria eh, usar las redes sociales? Es todo un tema eso. Todavía No hay no hay una una medida, dosis. no hay La dosis y no hay Dirección Pediátrica investigación. Americana saca recomendaciones, pero Saca, pero últimamente lo que dijo es, miren, a partir de los 6 o 7 años, liberen. así. Sí, porque la realidad es que de muy chiquitos no, o sea, cuando hablamos de redes sociales estamos hablando también de pantallas en general, porque también hay un mito de que los chicos están todo el tiempo en las redes sociales y los chicos están mucho tiempo En las en los pantallas. juegos y en los juegos de red. Están relacionándose con otros a través de juegos. El Minecraft, el Roblox, todos estos juegos se hacen con otros chicos, a veces incluso de otros países. Entonces, hay muchos chicos que aprendieron a hablar inglés a través de estar en comunicación con otros, Facundo. O sea, por eso te digo, me parece que acá O sea que todos. el picado del barrio hace 40 años se ha convertido ahora en trabajo. ¿Cuántos chicos vos ves jugando en la calle? Ninguno. Olvídate de Salto. Acá en Buenos Aires y en Salto seguro no hay chicos en la calle, no hay chicos en la plaza. ¿Por qué? Porque la verdad que se transformó en una sociedad muy compleja en ese sentido. Entonces muchos chicos llegan del colegio y lo que hacen es ponerse a jugar. Cuando yo llegaba del colegio me ponía a hablar con mis compañeras del colegio por teléfono y ocupaba la línea de Entel por horas y mis padres se enojaban. Esto es lo que Que ahora sucedía. juegan a los. Juegan y se comunican a través de eso. Eso es las pantallas en general. Vos sabés que sí, la Academia Americana de Pediatría lo que dijo es, muchachos, todavía no sabemos mucho, lo importante acá es el equilibrio. ¿A qué llamo esto? No solo pantalla, es actividad física, es salir de casa, hacer cosas fuera de casa, que esto significará algún club del barrio, alguna actividad recreativa, y después un rato de pantalla genera, para muchos fue una ayuda. Como todo no es el instrumento, sino la cantidad que le damos. Tampoco está bueno estar 7 días a la semana haciendo pesas en el gimnasio. Y yo te No. diría, ¿el gimnasio es saludable? De entrada yo te lo pregunto, me decís, sí, por supuesto, Andrea. Ahora, 7 días estar haciendo pesas, nada, entonces no es sano. Entonces, es un problema de cuánto tiempo le dedicamos y cuánto dejamos de hacer otras cosas. Y ahí es donde me parece que tenemos que educarnos con este nuevo instrumento. Lo que pasa es que las investigaciones, lamentablemente, cuando terminan de dar un resultado, ya la instancia tecnológica cambió. Ahora estamos con la inteligencia artificial. Entonces, todo lo que podamos saber de pantallas como juegos es una información que nos sirve, pero por ahí dentro de 2 años tengamos que ver qué hace la inteligencia artificial en los chicos, en el estudio, cómo los docentes lo usan a favor, se puede usar a favor. La inteligencia artificial es maravillosa. Nosotros lo usamos, es un instrumento impresionante, pero hay que saber usarlo también. ¿Cómo es ser psiquiatra infanto-juvenil en la Argentina de hoy? Porque la verdad es que todo el mundo está interesado Sí, en estos temas. Hay como un despertar del interés sí. Lamentablemente ser psiquiatra infantil en el mundo, te diría,
que es una tarea muy ardua porque somos pocos, lamentablemente, en todo el mundo. Esto no O sea que no pasa, es un problema local. no, no es local, en el mundo. En el mundo no hay suficientes psiquiatras infantiles. Es una especialidad relativamente joven y más en la Argentina. Yo tengo 33, 35 años que empecé la especialidad, o sea, muchos años, y la especialidad que yo empecé hace 35 años no tiene nada que ver con lo que yo hago ahora. ¿En qué cambió? Cambió en el tipo de abordaje, en el tipo de comprensión de lo que era la psicopatología, en los alcances de lo que yo tengo para hacer. Yo antes era un terapeuta, un psicoterapeuta, posiblemente desde la psiquiatría cuando empecé. Y hoy tengo un rol realmente mucho más médico de lo que es el diagnóstico, diseño de tratamientos. ¿Cómo, cómo son los tratamientos de alguien con TDAH o depresión, ansiedad? En rasgos generales, hay terapia cognitivo-conductual, psicofarmacología. ¿Cuáles son los grandes abordajes que ofrece la psiquiatría infantil hoy para tratar estos fenómenos? En realidad son toda la evidencia ha demostrado que lo que es realmente eficiente en los abordajes con la patología en general, pero especialmente en niños, es la terapia cognitivo-conductual, que son terapias que están muy, te diría que sabemos qué hacer en cada momento. No es sentémonos a ver cómo te fue en la escuela hoy. O sea, hay un foco de tratamiento que se sostiene a lo largo de las diferentes sesiones que el profesional va intercambiando con el chico, incluyen al padre. Hace 30 años los padres estaban fuera del consultorio. Hoy, si no trabajas con los padres en paralelo con el chico, no tiene mucho sentido. El terapeuta es un accidente de una vez por semana, como mucho en la vida de un chico. Esto lo tiene que generalizar y amplificar el padre. La mirada, el concepto, todo lo que se trabaja. ¿Se puede sumar fármacos? Sí, en muchos casos sí. Hay indicaciones para cada fármaco. Cada patología tiene el fármaco que puede colaborar, pero siempre junto con la psicoeducación o el trabajo con los padres y con el chico. Y en el caso, por ejemplo, del TDAH o del trastorno del espectro autista, imposible dejar afuera la escuela. Te diría que en todo. Si yo tengo un chico deprimido, tengo que trabajar con la escuela para que me ayude a validar sus logros y que el chico no se quede cada vez peor dentro del aula, ¿no? La verdad que hay tiene que haber como una comunidad de terapia en ese sentido. El niño, los padres, el colegio y el profesional. Nombraste el espectro autista. Mm. Comentanos un poco eh, qué es eh, la prevalencia y cómo abordarlo, el rol de los padres. Es uno de los grandes trastornos de nuestros últimos años. El trastorno del espectro autista empezó siendo de una manera y hoy sabemos que tiene una gran cantidad de expresiones de conducta muy diferentes. Está desde el chico que no tiene lenguaje y tal vez está aisladísimo y está metido en su cuarto y en su casa, hasta el chico que termina la universidad, tiene un vínculo relativamente estable con el mundo y que tiene algunas cuestiones que hacen que esté dentro del espectro. Es lo que llamamos un espectro, o sea, está el que está más tomado por determinados síntomas y el que tiene muchísimo menos y que son como ¿Cuáles son los síntomas? los síntomas básicamente tienen que ver con la dificultad para conectar con el otro, la intencionalidad de comunicación. Es un problema en la comunicación, es un problema en la capacidad de poder comprender lo que el otro está pensando, de poder anticiparme y de poder entender qué siente. ¿M? Yo a través de cómo te estoy viendo, yo puedo inferir determinado estado de ánimo en tu rostro. El que tiene un trastorno del espectro autista, no. Puedo determinar qué te puedo decir que te pueda hacer sentir bien o mal. El que tiene un trastorno del espectro autista te va a decir, che, estás muy despeinado, ¿y qué te pasa? Y va a seguir. Y por ahí vos viniste de un montón de cosas y no tuvo en cuenta todo eso. O sea, tiene un nivel de frontalidad, de literalidad, o sea, hay varios síntomas. No es solamente un individuo que le molestan las etiquetas de la ropa, que también es un síntoma que está, pero no necesariamente es el único. Lo más importante, yo creo que esto es fundamental, es la incapacidad de comprender la mirada del otro en el sentido amplio, ¿sí? De poder ponerse en el lugar del otro. Las vacunas.
Y el autismo, hay un mito, hay una controversia. ¿Cuál es la conclusión? Es interesante porque lo de las vacunas, hubo un artículo en algún momento que dijo que las vacunas generaban, específicamente las de sarampión, generaban posteriormente autismo. El mismo autor de ese artículo hizo una salvedad, se retractó de este artículo, esto se dio, pero quedó más la anécdota esta que de este estudio. Las vacunas, la verdad que protegen. El sarampión, por ejemplo, un chico sin vacuna de sarampión puede hacer una encefalitis y morirse. Entonces hay mucho mito alrededor de eso. O sea que es un mito que las vacunas producen autismo. Sí. Eh, para terminar, ¿cómo ves la psiquiatría infantil en los próximos 10, 15 años? ¿Cuál es el futuro de la psiquiatría infantil? Qué buena pregunta. Yo creo que cada vez vamos a tener que actuar más en atención primaria. Yo creo que todavía hoy nosotros no nos hemos involucrado, por lo menos en nuestro medio, en trabajar en prevención, en poder tener políticas en todo el país de asistencia de chicos, los chicos que tienen algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, algún desafío, no están realmente cubiertos hoy por hoy, no tenemos un sistema que nos permita incluirlos y en este sentido yo creo que los psiquiatras tenemos un rol fundamental para ayudarlos a diseñar estrategias de inclusión de estos chicos. No basta con una ley que diga que tienen que tener adaptaciones escolares, tenemos que hacer muchísimas más cosas. Y para eso creo que los psiquiatras tenemos que entrar a ayudar para poder buscar cuáles son las mejores estrategias para incluir a todos los chicos. Estamos hablando de un sistema educativo inclusivo, ¿sí? Para todos, pero tenemos que trabajar en dar estrategias a los docentes para incluirlos, tenemos que trabajar para que haya más profesionales que estén con herramientas para trabajar, tenemos que hacer más universal la atención de los chicos. Hoy por hoy los chicos están relegados al sistema, es muy difícil conseguir dentro del sistema público atención, con lo cual tenemos que generar propuestas de tratamiento más amplias para incluir a todos los chicos. Y para eso creo que los psiquiatras tenemos que pensar estrategias. Para vos, y esta sí la última, la salud mental infanto-juvenil debería ser una prioridad de un Estado. Yo creo que sí. La salud mental de los niños, no te diría la psiquiatría, la salud mental del niño tendría que ser una prioridad de Estado porque los chicos que hoy están en nuestras manos son los futuros. Yo siempre digo, cuando doy clase a los docentes, los chicos que ustedes están educando van a ser los diputados y senadores que van a decidir la jubilación de ustedes. Así que mejor que les enseñemos bien. Así que creo que esto es fundamental. Muchas gracias. No, gracias a vos.